amigos, ¿cómo están? Les habla de nuevo Lourdes Vázquez de Caminantes por México y en esta noche estoy muy contenta de recibir a mi amiga Julieta Curiel, la maestra Julieta, como habíamos hablado de ella la sesión pasada, es docente, Julieta. Sí, Además, mira, es especialista en recorridos del centro histórico. Igual ella nos habló un poquito del proyecto que lleva ya hace algunos años y ha sido colaboradora de Cultucaminantes en algunos recorridos, especialmente en aquellos que hablan de órdenes hospitalarias, porque ella tiene una profesión que está relacionada con la salud. Y esta noche le invitamos para que nos hable precisamente de Leona Vicario, una mujer muy importante en la independencia de México, que como decíamos en la charla anterior, probablemente después de Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario sería la segunda mujer más conocida en el proceso de independencia, y específicamente el papel que ella desarrolla en la Ciudad de México, porque acuérdense que Josefa Ortiz de Domínguez lo va a hacer, pero en la ciudad de Querétaro. Sin embargo, Leona, a mi consideración, digamos que es el eje dentro de la ciudad del movimiento de independencia, de cómo se están gestionando los apoyos dentro de la Ciudad de México hacia afuera al movimiento que nosotros llamamos hoy insurgente. Pero bueno, no me quiero meter en el tema de la maestra porque ella lo va a desarrollar perfectamente en esta plática, entonces le doy la palabra. Buenas noches, maestra Julieta. muchas gracias, Lulú, de antemano. La confianza que has tenido en mí y estos tiempos que hemos participado conjuntamente en tus propuestas, de verdad me da mucho gusto y tratar de incorporarme a esta área que para mí en este momento es nueva, pero conocer, volver a ver a las personas, a los visitantes que en algún momento conocimos en otro momento, pues es muy agradable. Y bueno, y también bienvenidos a todos los nuevos y te agradezco mucho de verdad este espacio. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar de un personaje que sintetiza todo un grupo de mujeres que participaron en la lucha revolucionaria de la independencia. Cuando nosotros veamos algún personaje, no estamos hablando desde el punto de vista de la personalidad, sino estamos hablando de la representación de un personaje que sintetiza toda una serie de valores, pero sobre todo de acciones y de pensamientos para ese momento. Y Leona es la más distinguida en el sentido de todo lo que apoyó a la revolución independiente. Bueno, pues voy a iniciar de una manera probablemente invertida sobre la bibliografía. Nosotros tenemos al alcance aparentemente de este momento de una serie de novelas históricas, todas refiriéndose a la biografía de Leona Vicario. Podríamos decir que cada autor va a darle su perfil personal, tanto del contenido como de su estilo, sobre todo literario. Esto tiene mucho que ver con un pensamiento que permite flexibilidad y hacer una serie de eventos más, podríamos decir, pues como más emocionantes, como más descriptivos, porque esa es la herramienta que nos permite la literatura, pero en términos, cuando nosotros ya estamos analizando diferentes personajes del momento, nosotros nos vamos a dar cuenta que las cosas fueron mucho menos amables y cercanas de lo que hace la novela. La novela nos los acerca de una manera más, podríamos decir, cercana, pero a la vez con una distancia en ocasiones de tipo realmente de las emociones y de los procesos históricos que están sucediendo. Entonces ahora tenemos Leona de Celia del Palacio, tenemos Leona Vicario de Eugenio Aguirre, entonces tenemos Alejandro Luébano, La Insurgenta, que es de Carlos Pascual, tenemos Adictas a la Insurgencia, que son otro tipo de personajes de la época, también de Celia del Palacio, y luego tenemos Leona Vicario en Chilpancingo, de Raquel Huerta Nava.
de la cibergrafía, yo considero que es uno de los biógrafos que abordan desde su momento la mayor parte de los fenómenos sociales, culturales y políticos a través de Genaro García. Se considera que muchos de los documentos tienen vigencia y que en ocasiones cuando ya empezamos a hacer la identificación de documentos originales hay mucha coincidencia. Sin embargo, para mí es la más cercana desde todos los contextos históricos que abordan todo este proceso del personaje. Miren, de Genaro García lo que estoy tratando de dar la liga está en PDF, cosa que debemos de agradecer. A partir de 2020 ya se subió a la línea, entonces está en el INER y ya la tenemos disponible. En el momento que ustedes consideren, la pueden tener ya dentro de sus aparatos y lo más cercano posible. Es muy interesante, les recomiendo que la vean, que la puedan leer y la puedan disfrutar. De la cibergrafía tengo varias propuestas, también dejo el documento igualmente con la dirección para que también puedan tener acceso a estos documentos y van a encontrar algunas de las imágenes dentro de estos documentos ya que están en línea, disponibles además. De teatro me permití subir este dato porque Canal 11 tiene, me parece que son 4 programas de Requiem por Leona, Vicario, de Carlos Pascual. Está basado en la novela y él mismo en una entrevista dice que ha introducido 2 o 3 aspectos más dentro de la obra de teatro. Obviamente que, bueno, esto ya es lo que dan los diferentes elementos, tanto de lo literario como con el teatro. Es también otra obra de teatro, Vicario Madre, Leona de la Patria, con la compañía de teatro Tequio de San Miguel. Se efectuó en la casa de Leona Vicario, pero es donde falleció, que es la de República de Brasil 37, Centro Histórico, donde está la Dirección de Literatura. Sí. Bueno, pues la familia de Leona Vicario va a tener características particulares y lo que no debemos olvidar ni subrayar es que no va a ser una familia del grueso de la sociedad, sino va a tener distinciones particulares porque va a pertenecer a la élite. Si bien es cierto que la madre criolla, Camila Fernández de San Salvador y Montiel, era 23 años más joven que el padre y en 1807 muere, también es importante decir que es la segunda esposa del padre de Leona. Y el padre de Leona también vamos a encontrarlo como un gran comerciante español, Gaspar Martín Vicario, natural de Ampudía, Palencia, y en 1806 muere. Como nosotros podemos ver, en 1807 muere primero su padre y luego muere su mamá, según esta ficha, aunque algunos historiadores han dado que muere, o sea, invierten las fechas, pero bueno, yo dejo asentadas estas. Es hija única de la pareja, aunque va a tener 2 hermanas. Vamos a hacer la descripción del cuadro. El padre está en azul más fuerte, él es el padre. De frente, la más pequeña es Leona Vicario, la de vestido podríamos decir a la izquierda es la madre, en medio de las 2 jóvenes es su hermana Brígida y posteriormente su hermana María Luisa. Estas 2 hermanas, en el momento de la muerte del padre, también van a estar vigentes dentro del testamento del padre y de la madre, aunque cabe distinguir que María Luisa va a ser una gran pudiente desde el punto de vista de capital líquido y capital en bienes, como por ejemplo se queda como accionista de una mina y de otros comercios que es el padre, el que ha trabajado es un hombre muy trabajador, pero también es un hombre que ha disfrutado en la compra de los cargos que se tenían para esa fecha. Nosotros recordemos que muchos de los cargos eran por compra
y los títulos nobiliarios también eran por compra. Hasta donde yo revisé, él no tiene cargo monárquico. La que va a decir que sí espera que tenga algún cargo monárquico, pues van a ser las hijas, pero nosotros vamos a distinguir en esta propuesta del padre que, por ejemplo, Leona Vicario jamás va a luchar por un cargo monárquico y su hija, María Luisa, sí la va a tener. María Luisa va a ser marquesa de Vivanco por las nupcias que adquiere con el marido, y su hermana Brígida se va a ir a un convento a Madrid, va a estar dentro de las órdenes descalzas, y curiosamente ella es la que se va a llevar la obra que estamos aplicando para poder explicar todo el contenido de la familia. Es muy interesante saber que la hermana se va a llevar el cuadro justamente donde está toda la familia. Podemos darnos cuenta que es una familia pequeña, pero que además es importante para toda esta investigación de las tareas y de la presencia histórica, económica y política de las mujeres, donde pues vamos a tener una mujer accionista y vamos a tener otra mujer como Leona que va a luchar por los ideales libertarios y revolucionarios de la independencia de la Nueva España. ¿Se sabe la edad que tenía Leona cuando mueren sus padres, aproximadamente? 16, 17 años aproximadamente. 16, 17 años. Sí. Era muy joven entonces todavía cuando Sí los era pierde, joven, ¿no? sí era joven, pero no tan joven en relación a la orfandad de la clase media o de la clase más baja. Regularmente las madres se morían en los partos o se morían en la primera infancia, antes de cumplir los 5 o 6 años, muchas veces quedaban huérfanas. Y en este caso, esta es justamente, podríamos decir que esta pequeñita, pero en el momento que se hace el registro en la pintura, pero no está de esta edad cuando sus padres mueren, si no tienen 16, 17 años. Si nosotros vemos que el nacimiento de María de la Soledad, Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, van a ser el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. Para las fechas de 1806 y 1807, pues ella prácticamente ya está toda una señorita de sociedad en ese momento. Nosotros vamos a advertir que tiene muchos nombres, Leona Vicario, pero esa era la forma de los registros sobre todo en las actas de nacimiento de los niños y de toda la población, y llegaba a llegarse a sentar en los libros. En ocasiones sabemos que no había un registro estricto de los nacimientos. Y muchas veces se heredaban los nombres como de las abuelas o de las tías, ¿no? Sí, aquí cabe destacar que, por ejemplo, Fernández de San Salvador, en el caso de Leona Vicario y de sus hermanas, no de sus hermanas, porque la única que va a tener Fernández de San Salvador es un apellido compuesto del estado, del rumbo de Toluca. En ese momento todavía no están los estados, o sea, recordemos que va a sufrir la división política todavía muchos cambios hasta la actualidad. Entonces, podemos darnos cuenta que este apellido compuesto nos está dando la orientación de que era de la élite criolla el nombre, ¿sí? Se menciona dentro del nacimiento, cuando nace Leona Vicario, se hace mucho énfasis en que está haciendo un cambio en los tiempos a nivel del mundo. Sabemos que es el origen del nacimiento de la Revolución Francesa y se están dando otros cambios también en la península. Ya, obviamente que todos estos datos, todos estos hechos van a ir dando como resultado un cambio político, tanto en las colonias y en los virreinatos, a partir de lo que está sucediendo en Europa. Vamos a ver que la niña Leona se va a bautizar a los 5 días de nacida. Se bautizaban lo más pronto posible, dado la alta incidencia de la muerte infantil y de la muerte materna.
En ese momento en que bautizan a Leona Vicario, y para estar contemporáneas con los temas del momento, había una epidemia. Entonces se tenía el miedo de que también la niña pudiera perecer en este proceso de salud que se está dando en la capital de la Nueva España. Y vamos a ver que esta imagen es sobre el original de los libros que se encontraron de registros de la iglesia de San Miguel Arcángel. Nosotros recordemos que es una iglesia que en este momento se ve con estilo neoclásico, como todos los cambios de las iglesias, pero que fue muy poderosa en su momento. ¿Sí? Y además tenía dentro de su, podríamos decir, de la jerarquía poblacional, tenía tanto pueblo de indios como pueblo de españoles. El tío tutelar y defensor de la corona, porque antes que nada eran sus tíos, son sus tíos por parte de su madre Camila, nacida en Toluca, pues van a ser no tan pudientes desde el punto de vista de cuestión económica, pero sí van a ser hombres ilustrados. Ellos van a tener una formación propia, pero de la élite, con cargos universitarios, y cabe destacar que el tío fue 3 veces rector de la Real y Pontificia Universidad, es maestro y escribe una pequeña obra, no es tan densa como nosotros pensáramos, pero es una obra que está en contra de los insurgentes y en contra de este cambio de régimen. Por otro lado, el criollo es criollo, culto, ilustrado, y sobre todo las niñas, las mujeres no pueden estar sin un tutor. Al quedar huérfana a los 16, 17 años, pasa a la tutela del tío, que va a ser su administrador de bienes. Los bienes no se pueden derrochar libremente porque se tiene que tener también la dote para el casamiento. Para esta fecha, Leona ya está comprometida, pero por otro lado, hay una vigilancia total de toda esa herencia, tanto materna como paterna, y Leona empieza a sustraer grandes posibilidades de cosas, empieza con pequeños gastos, pero posteriormente se va aumentando la disminución de los bienes, ¿sí? Empieza primero con cosas pequeñas a su alcance, sin estar informando a nadie, y menos al tío, de que son sus joyas, pueden ser paños, pueden ser cosas menores. Posteriormente, pues va a sacar ya liquidez, ¿no? Va a sacar oro o plata para poder hacer las compras que después veremos. Algo que yo quisiera subrayar es que el tío fue su padrino de bautizo. Entonces, al ser el padrino de bautizo, él adquiere desde el punto de vista religioso la obligación de la tutela y del apoyo, pero además de la vigilancia de la niña desde ese momento. Al quedar huérfana, esto pues es más que obvio que va a ser su padrino el que va a tener que cuidar todo eso, pero primeramente, bueno, es su tío, pero también es importante decir que es su padrino de bautizo. Esto lo podemos confirmar con la redacción del acta de nacimiento. Perdón, el acta de nacimiento, sino el registro del libro donde están los bautizos. Y él va a ser su padrino. Va a ser educada bajo principios diferentes al grueso de toda la población, incluso de la misma élite. La élite puede leer, pero no puede escribir. Las mujeres no escribían, pero esta Leona, desde muy pequeña, va a leer y a escribir. Se considera que sus primeros contactos para esta educación de lectoescritura fue al lado de su padre, y que también tenía una biblioteca. Va a tener profesores particulares, que son los que era el formato que se tenía para dar atención desde el punto de vista del conocimiento, pero va a tener una formación
podríamos decir que ilustrada, pero también enciclopédica, desde el punto de vista del conocimiento. Va a tener arte, va a tener ciencia, pero sobre todo va a leer novelas no de tipo libre, ahorita ya las veremos. Va a leer en francés, en latín, en música, en pintura, el dechado de virtudes, que van a hacer cosas de bordados, que son maravillosos muestrarios de diferentes puntadas, pero también puede tener algunos otros géneros ya bordados por ella. Y se dice que también podríamos decir que todos los cuadros de pintura que se encontraban en su casa, ella los había realizado. Tiene una educación moral religiosa, ante todo, propia del tiempo, en una tradición católica y muy buena cristiana. Sobre todo en practicar lo que en ese momento es la regla de oro, que es la caridad y el apoyo a los que necesitan. Y es muy compartida desde sus bienes más elementales, como el hecho de dar de comer. No, en este momento estamos hablando que todavía no tiene una vinculación con los insurgentes, sino que esta es su formación previa a la incorporación de su militancia con los insurgentes. Es una mujer de decisión y acciones en la vida independiente. En la independencia va a ser un factor fundamental porque ella tiene una libertad bastante importante desde el punto de vista de tener una casa dividida en dos partes, donde el tío está compartiendo ciertos espacios, pero donde ella tiene independencia, por lo menos de espacio. Están en el mismo nivel geográfico, pero no comparten espacios domésticos y mucho menos religiosos. O sea, cada quien tiene su casa, aunque están dentro del mismo perímetro geográfico. Esto nos puede dar la idea de que es una mujer que no está necesitando nada para que ni la apoyen ni la vigilen, pero ya estás cumpliendo con sus normas y prácticas morales y religiosas, como ir a misa, hacer toda su formación dentro de su casa, pero con una independencia total. O sea, cada quien juntos, pero no revueltos, ¿no? Cada quien en su casa. Entonces, esto es importante decirlo, ¿no? El carácter sobre todo, ¿no? Que ya hay una independencia del nivel tutelar. ¿Qué va a leer Leona? Leona va a leer a un naturalista que es Buffon, que es botánico, biólogo, cosmólogo, matemático y escritor, pero es todo en francés. Entonces, ella va a tomar algunos fragmentos de todas estas lecturas, las va a traducir y las va a compartir cuando ya se ha incorporado con los insurgentes. Feijóo es un filósofo importante donde sus ideas son de crítica, y de Fenelón, donde va a criticar este tipo de sometimiento de otras clases. Se va a criticar cómo se está llevando incluso parte de la práctica política de la corte. Y bueno, pues no está leyendo nada más novelas por pensarlo de esa manera. Cuando se levanta un documento de registro de todo lo que se le va a incautar en su biblioteca, es sorprendente saber que tiene obras completas de los autores que estamos mencionando. Esto quiere decir que, bueno, tenía el poder adquisitivo, pero también tenía el poder de acercarse a este tipo de libros. Y si bien eran algunas novelas, casi todas tenían que ver en ocasiones con problemas de tipo político y encontrar dónde eran sometidas las clases y cómo en determinado momento las cortes no tenían límites en abusar de cualquier persona. Dentro de la élite pareciera que todos estaban iguales, pero no, siempre había niveles en todo, como una sociedad de clases. Entonces, esto empieza a advertirlo rápidamente Leona Vicario a lo largo de sus
de sus lecturas y su formación. Las aventuras de Telémaco, del escritor francés Fenelón, fue el precursor de los relatos con encuadre histórico antiguo y su éxito pone de moda este tipo de ficción donde se opone a la desigualdad de la sociedad moderna, la feliz igualdad de los pueblos simples y frugales. Y curiosamente, dentro de las cartas, los investigadores han encontrado que ella le va a anotar dentro de estas cartas que ella está emitiendo, a Hidalgo le asigna el nombre de Telémaco. Entonces, quiere decir que su ilustración no es solamente para la lecturita, ¿no? O para pasar el tiempo y ver qué puede hacer, sino que está aplicando los personajes de estas obras a los insurgentes. ¿En qué sociedad se está desarrollando Leona? Es una sociedad estratificada, fuertemente estratificada, donde los negros también son excluidos de una serie de cosas, siempre van a ser tratados como criados o como trabajadores de menor rango. Las mujeres van a estar compitiendo con estos preciosismos de llevar unas mantillas, unos paños ricos, tener unas carteras, pero a la vez también llevar unas cigarreras de oro, tomar frappé, ponerse sus chiqueadores. O sea, se está dando cuenta de estas desigualdades y empieza a ver también las condiciones del pueblo, las condiciones de los trabajadores de las minas, las condiciones, en este momento nosotros vemos que también hay niños, la explotación de los niños para meterlos en trabajos que en ocasiones no están regulados, y bueno, que esto ha costado muchísimo trabajo en una sociedad de clases, pero que todo este proceso le están enseñando hacia dónde el camino de la libertad, pero también el camino de la autonomía. Trabajar el término de la autonomía se va a dar después de 1804, cuando nosotros vemos que va a ser la invasión de Napoleón a España, por decir España, pero es la península, todavía no podemos estar hablando de países, pero van a estar ahí listos de estar recibiendo estas invasiones, estar recibiendo podríamos decir que la falta, ahora sí, ya ellos quedan igual que sus demás colonias, sus demás virreinatos. Quien está dando las órdenes de qué es lo que se tiene que hacer, pues son los invasores, son estos conquistadores. Esto también está quedando muy claro. Y también está ese miedo aquí en la colonia de la Nueva España, pero no es nada más la colonia de la Nueva España, es toda la América que está sometida a este tipo de cosas. ¿Qué está pasando en la sociedad? Se están dando cuenta todos los criollos que toda la plata que sale de Nueva España no se quede líquido aquí, sino todas las ganancias y todo el trabajo lo pueden hacer los criollos, pero no pueden disponer de ninguna autonomía en cuanto a la normatividad de las reglas políticas y la forma de cómo se ordena la sociedad. Esto está creando desde muchísimos años antes la idea de la autonomía. Y nosotros vamos a ver que para esta fecha los autonomistas se van a identificar con la Virgen de Guadalupe como la representante de estos criollos que han nacido en América, pero particularmente en la Nueva España, y es la representante de todas las buenas obras y al cual la mayoría para ese momento, pues la advocación mariana tiene presencia en toda la sociedad. Vamos a encontrar que hay mujeres insurgentes de todas las clases sociales. Nosotros podemos ver el personaje del centro, que nosotros diríamos que no está haciendo nada, pero muchas veces servían de correo, servían para dar de comer, para llevar agua, para llevar mensajes, en ocasiones para llevar alimento, pero en ocasiones también para crear armamento, para llevar pólvora, para llevar agua, para llevar recados. O sea, se convierte en un correo portentoso la presencia de las mujeres. Por eso
decir que las insurgentes no es una, no es ni Leona, ni la Corregidora o Bocanegra, sino que están representando los diferentes segmentos de las mujeres que estuvieron participando con su vida, con su sangre, con sus bienes, con su tiempo, con su maternidad. Se sabe que abajo de las enaguas ellas metían en ocasiones pequeñas bolsas de manta donde se cargaban de pólvora. Se les enseña a trabajar la pólvora, se les da la fórmula donde cómo se puede hacer la pólvora, y se sabe que muchas mujeres fueron a partir de las enaguas abajo, llevaban costalitos de manta llevando la pólvora. También se sabe que se juntaba madera, así como que vamos a hacer unos comales, una comida, pero era para llevar la comida para los insurgentes. Se llevaban comidas que los arrieros fundamentalmente manejaban, como era polvo de chile seco, que podía estar en cualquier ambiente y podía después tomarse con tortillas tostadas, que eran los alimentos que podían ser perecederos en ambientes realmente muy extremosos, que podían ser húmedos, pero también podían ser muy cálidos. También en ocasiones era informar de dónde habían pasado las tropas realistas y a quienes estaban buscando. O sea, esta red, podríamos decir, funcionó todo el periodo, incluso hasta después, hasta Iturbide, todavía después, estuvieron trabajando ellas, porque si bien es cierto que algunas mujeres no sabían leer y escribir, habían entendido su independencia, de que esto podría traer mejores condiciones para que fuera ya la formación de la patria. Van a tener también la idea de que si no están utilizando un fusil o un cañón, pero están haciendo insumos. Pero también ahorita vamos a ver otro tipo de mujeres que ya están más especializadas, que incluso comandaron tropa. En 1808 ya está la idea de la autonomía, y es un año importantísimo porque es a partir de 1808 donde ya se va a articular una serie de elementos que le van a dar cuerpo a este nacimiento de todas las, podríamos decir, las filas independentistas. Se va a formar, obviamente, a partir también de los hombres ilustrados, de la gente que sabe leer y escribir, que son, podríamos decir, la élite, y van a formar sociedades secretas. La Sociedad Secreta de los Guadalupes se llama así porque todos, aparte, o sea, va a ser su sobrenombre o seudónimo. Todos se llaman Guadalupes, pero van a tener también otro tipo de comunicación dentro del proceso de los mensajes. Yo me tomé el atrevimiento de poner una Virgen de Guadalupe en un cuadro porque se remite a 1810. La Virgen de Guadalupe estaba en un marco, en una madera, y se baja el marco y la madera, y es la que va a andar con todos los insurgentes, pero principalmente con Hidalgo. Va a haber muchísimas mujeres que van a estar dentro de las filas de apoyo, tanto de Hidalgo como de Morelos, pero la Virgen de Guadalupe, nosotros la tenemos representada casi en todas las nuevas, podríamos decir, las nuevas representaciones artísticas, que fue un estandarte. No fue un estandarte, era una virgen que pesaba mucho, porque se tenía que sujetar en ocasiones hasta por 3 personas, porque pesaba la madera, el soporte del lienzo que estaba atrás, era muy pesado, pero así se llevaba. Cuando iban a haber enfrentamientos, se llevaba hasta adelante y se iba cargando la Virgen de Guadalupe. Ante la Virgen de Guadalupe se va a dar otro proceso con los realistas que son los defensores de la corona española. Ellos van a tomar una Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios que ellos van a aportar va a ser una virgen de bulto redondo, de menos de 50 centímetros, pero si nosotros vemos menos de 50 centímetros a un cuadro de la peregrinación que estamos viendo a la izquierda, nosotros vemos que hay una gran diferencia. Simplemente si nosotros vemos como escala la altitud de los que van cargando,
nosotros podemos decir que pues tiene más, es más larga y más ancha. Entonces decían que la Virgen de Guadalupe era mucho más grande que la Virgen de los Remedios. Y sobre todo cuando se dice, bueno, es que es muy milagrosa la Virgen de los Remedios cuando llueve y cuando esto, y entonces por ahí se empieza a crear también otro tipo de protestas y de, podríamos decir ya de leyendas, se dice, bueno, es una Virgen tan pequeña y la de nosotros es tan grande porque esta nació aquí, la otra es de otro lado, pero esta nació aquí. Entonces esta es la más valiosa, es la más importante. O sea, también se va a llevar la lucha ideológica aparentemente a partir de las vírgenes. Pero nosotros recordemos que es una sociedad religiosa y que obviamente cuando la Virgen de Guadalupe es llevada a los términos de que es criolla, entonces se considera que ella ya es perteneciente a este lugar, ¿no? Y por eso tiene que ser más milagrosa, aunque bueno, vamos a ir viendo cómo va siendo el desenlace. Las mujeres en la guerra, aquí vamos a ver a la capitana Manuela Medina, que luchó al lado de José María Morelos y Pavón. Podríamos ver que la representación de Manuela es la que tiene la falda morada y está inyectando pólvora. Entonces también se tenía que enfriar los cañones que fueron elaborados en Michoacán. Se supone que ahí es donde Leona Vicario compra madera y compra metales y se va a ser vaciado para hacer este tipo de cañones, pero se tienen que enfriar porque al momento de la fricción de la pólvora son muy calientes y pueden crear un desastre al lugar donde está siendo cargada, prácticamente esa es la palabra, cargada de pólvora, puede estallarles a ellos, entonces se tiene que enfriar. Entonces se da la explicación de que la mujer que nos da la espalda lleva en la mano derecha un cántaro de agua y lleva agua para enfriarla, ¿sí? Y vemos el que tiene una bandera, ahora sí, ya es una bandera que está toda maltratada, pero han dado en la refriega de las batallas, entonces ya se ve un poco deshilachada, pero alcanzamos a ver que está la Virgen de Guadalupe. Él está teniendo que es la forma como se lleva la mecha para prender el cañón. Y vamos a ver que hay diferentes, ahora sí, los diferentes estamentos, las diferentes clases sociales las estamos viendo aquí. Vemos a alguien que trae unas chaparreras podríamos decir, de gamuza, que son de piel ya curtida, con un sombrero, con una banda, podríamos decir, de listón de seda. El otro se ve también con está cubierto con un zarape bordado. La otra mujer se ve que tiene un rebozo y digamos, yendo de derecha a izquierda, ella nada más lleva cruzado un rebozo, se ve muy sencilla su ropa, y la que está cargando, la vemos que lleva zapatos, o sea, todos tienen zapatos, pero no todos llegaron a tener zapatos en la lucha, ¿no? Ni tampoco en la lucha insurgente, como ni en la lucha revolucionaria del siglo XX, ¿no? Entonces, aquí nos queda muy claro el papel de las mujeres. La revolución de la independencia, si nosotros vemos del lado izquierdo, es una pareja que aparentemente está platicando, así como de cómo está el clima, cómo están las cosas, si hubo cosecha. Nosotros también nos podemos dar cuenta de que el ambiente, tanto de los magueyes, para poderlo sacar para que haya agua, que es pulque, o sea, también se tiene que tener gente que está dedicada a este tipo de actividades. La mujer se nota que se está levantando un poco la falda y en ocasiones, abajo de las faldas, en ocasiones llevaban no solamente alimentos, sino como había comentado anteriormente, pues también podía llevar algunos mensajes. Vemos del lado derecho este personaje que tiene el chipiturco. El chipiturco es esta palma que está tejida de tal manera que nunca se mojen y son los arrieros. Los arrieros son los más sabios del camino, porque conocen los caminos, conocen dónde es difícil caminar, por dónde hay que ir. Ellos se convierten importantes para todo, por dónde pueden pasar, por dónde se ven los realistas, conocen los puntos de ubicación, conocen el aspecto geográfico del campo que va a ser determinante para que veamos incluso en dónde puede haber agua, pero en dónde pueden ser atacados. Entonces los arrieros también van a ser personajes podríamos decir, estratégicos para que se sepa hacia dónde hay que dirigirse. Y vemos un hombre que lleva una serie de jaulas de pajaritos.
Muchas veces en este tipo de recipientes se metían también mensajes dentro de los carrizos de los pajaritos. Esto lo mencionan también las novelas y los mencionan algunos otros cronistas de la época. La mujer lleva atrás al niño, pero nosotros podríamos decir que también atrás donde va sentado el niño también podría haber llevado otro tipo de apoyos, ¿no? O sea, es una revolución y en las revoluciones entran absolutamente todas las clases sociales, como ha sido demostrado también en la historia de México. María Manuela Molina va a ser una mujer importantísima que está con Morelos, aunque también van a tener mujeres que toman armas y llevan estamentos de hombres armados, y ellas son las que dirigen. O sea, ellas no dirigían mujeres, dirigían hombres, y ella va a ser sumamente criticada porque va a ser una mujer que se va a hacer prácticamente fuerte de carácter y de todo. Sus hijos, su hijo y su esposo, uno de sus hijos, su hijo mayor y su esposo, son muertos en los primeros enfrentamientos. Ellos pertenecían a una área minera. Ella también empieza a saber cómo se saca el metal de las minas, y las minas en México la mayor parte se inundan. Entonces en esto ella se va a ir fogueando y nosotros la podemos ver que está de pantalones. Entonces era muy mal vista, en ocasiones se metían incluso hasta con sus cuestiones de honor y sus cuestiones de ser mujeres honestas, como se llamaban en ese momento, y eran bastante mal vistas. Pero ella, nosotros la podemos ver que va a trabajar, dice, ella, hay una cosa muy bonita porque dice ella, no importa, aunque yo me vaya desde Chilpancingo, aunque yo me vaya desde cualquier lugar, yo tengo que conocer al generalísimo Morelos. Entonces llega al fuerte de Acapulco, lo conoce y dice, ahora sí, yo me puedo morir porque ya conocí al gran general Morelos. Y resulta que lo conoce, regresa y ella muere en Texcoco por heridas de una confrontación con armamento. O sea, ella muere con todos los ideales de la independencia, pero va a morir bajo esta vida maravillosa de seguir los ideales de la independencia. Entonces, muere en Texcoco. Tengo aquí una imagen donde se llama lenguaje cifrado porque a cada rasgo se le va a dar un número. Por ejemplo, podríamos hacer el alfabeto A, B y C, 1, 2, 3, pero pues no es así de sencillo. O sea, yo estoy cometiendo un atropello con los guadalupes, tan atropello que en muchos momentos no, y ahorita la gente que se ha dedicado a investigar el lenguaje cifrado no tiene claramente quién es quién. O sea, se sabe de algunas gentes. Por ejemplo, de Telémaco, pues sabe que era Hidalgo, pero no sabe cómo se llamaban los demás. Entonces esto pues nos puede dar el tipo de relación que Leona Vicario va a trabajar para hacer este lenguaje cifrado. Comentaba en la lámina anterior sobre los arrieros. Un arriero que sale de la casa de Leona ya se resulta sospechoso, lo atrapan cerca de Tlalnepantla, es pues lo toman preso, lo empiezan a ver qué es lo que lleva y encuentran una carta de Leona Vicario. Entonces ahí descubren que Leona Vicario es prácticamente una insurgente, aunque su tío lo intuía y que probablemente lo sabía porque su primo, un hijo de su tío, el que es podríamos decir, el albacea de toda la fortuna de Leona, ya se había venido dando cuenta, y el hijo grande también se incorpora a las filas de los independientes y muere. A partir de que su primo muere, Leona le promete solemnemente que ella va a seguir hasta que se logre el triunfo ahora sí, de la independencia. Entonces, es muy interesante ver cómo van a utilizar este tipo de escritura. O sea, fíjense bien, está siendo una periodista y va a escribir en diferentes periódicos. Ella no va a dejar de escribir aunque esté presa.
ni tampoco aunque ya esté en sus últimos días de vida. Ella siempre va a ser combatiente, siempre va a estar en pie de lucha, y en pie de lucha tanto con el orden establecido como para crear una serie de justicia. Ella escribe para estos 3 periódicos y principalmente el Ilustrador Americano, que fueron pocos números, y el Federalista, que es el periódico insurgente por derecho propio, porque este es el que se va a mantener. Este se va a mantener con tinta, papel, tipo, todo va a ser por parte de los insurgentes, pero no es en términos generales los insurgentes, sino es sobre Quintana Roo y Leona Vicario. Sí. Ellas se van a dar cuenta de que se necesitan abastecimientos a los insurgentes. Su casa se va a convertir en un centro rebelde. Varios biógrafos dicen que ella vivía en la calle de Juan Manuel. Entonces, esta casa que va a tener después, la de Brasil, esa va a ser posterior, ahí va a morir, pero se dice que su casa, su primera casa va a ser de Juan Manuel y esta va a ser convertida en un centro rebelde. Aunque también hay otros historiadores que dicen que también la calle de Brasil fue parte del centro rebelde, o sea, en el centro, se llama centro rebelde porque ahí se va a dar dinero, se va a apoyar a fugitivos, se va a dar medicamentos, se van se van a buscar armas, municiones, pólvoras, cañones, insumos para la imprenta. Creo que este es un factor importante destacar de los insurgentes, porque desde muy tempranas fechas van a tener órganos que difundan la ideología y difundan qué es lo que se va a hacer, y va a ser a partir de estos periódicos que vimos anteriormente, aunque se nota la necesidad de tener un periódico propio que es el Federalista. Los insumos de imprenta también van a ser llevados por las mujeres. Abajo de las enaguas en ocasiones transportaban los tipos del periódico y se transportaban también en algunas vasijas tinta. Ahorita vamos a ver que Leona también va a estar muy ligada a este tipo de insumos. Leona siempre se distinguió por tener un espíritu altísimo, un espíritu que jamás se sentía derrotado, que siempre decía que iban a ganar y que además con sus conversaciones, con su presencia, convencía a otra gente de incorporarse a la lucha insurgente. Esto no nada más lo hacían las mujeres insurgentes, sino también lo hacían las mujeres realistas. Iban y hablaban con los insurgentes para que se pasaran al área de los realistas. O sea, estas 2 tareas las van a hacer las 2 fracciones de mujeres en los 2 bandos. Convenció a los armeros vizcaínos de la maestranza para que ellos organizaran la forma de cómo se podían hacer armamento, pero también cómo se podía, ellos son los que van a instruir a las mujeres que van a hacer la pólvora. También daba gastos de viaje para los voluntarios que se enlistaban en la lucha de la independencia, y también se hacía cargo de las familias cuando algunos insurgentes tenían que salir de sus lugares de origen, por ejemplo, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Acapulco, Chilpancingo. Ella se hacía cargo de las familias para que pudiera continuar la lucha. Las ejecuciones estaban al orden del día con los realistas. Siempre se hicieron muertes de una manera sangrienta y de una manera muy, muy violenta de ejecutarlos, y se encuentran fusilados, colgados y rapados. Este es un grabado del siglo XIX, pero también están datos donde se les colgaba o se les fusilaba o se decapitaban y se exponían sus cuerpos. Y se exponían los cuerpos en ocasiones desnudos. Y no nada más los hombres, también las mujeres. Entonces, ver esto como un escarmiento para que dejaran la lucha fue algo que dolía mucho a los insurgentes, sobre todo porque en ocasiones tomaban familias enteras, no nada más los que estaban en la lucha ni en las armas, sino se tomaba todo el núcleo social en ocasiones, aunque no eran familias, en ocasiones eran núcleos sociales, y se hacían todo este tipo de prácticas. Aquí podemos ver que
vamos a pasar a una parte donde yo he visto algunas novelas que están trabajando sobre las relaciones sentimentales de Leona Vicario, y Leona va a tener un novio que era hijo de Ignacio Obregón de León, oriundo de León, Guanajuato, que tenían que ver con la mina más importante de Guanajuato, que es la Valenciana. Este Octaviano va a ser electo en 1800. Con él ya se tenía el compromiso, se habían corrido incluso las exequias nupciales de que se iba a casar, pero resulta que el novio Octaviano es designado electo en 1810 para participar en las Cortes de Cádiz y se va a España. Entonces dice Leona, bueno, tú te vas a España, yo me quedo aquí, bueno, pues adiós, esto ya terminó. Y se da el rompimiento entre esta relación. En 1811 conoce a Andrés Quintana Roo, pero porque él llega a ser, podríamos decir, llega asignado para, es un bachiller que está estudiando abogacía y tiene que hacer una serie de prácticas, dura 2 años con el tío de Leona Vicario, le pide la mano de Leona Vicario y dice, momento, ¿no? Así como que vámonos distanciando, ¿no? Este es un pobretón que viene de Mérida, no tiene por qué casarse con la niña linda, que tiene muchísimos bienes, y yo estuve revisando cuánto tenían de dote y cuánto tenían de bienes. Lo máximo que llegaban a tener las mujeres eran 40,000 pesos. Leona tenía, aparentemente, se ven cifras que rebasan más de 150,000 pesos líquidos. Esto quiere decir que tenía una verdadera fortuna, o sea, era una niña rica, una joven rica. Y bueno, pues ustedes ya vieron que es muy rica, pero pues lo va a aplicar para la lucha de la independencia, pero resulta que el novio Ignacio Obregón también ya tiene ideas independentistas, pero resulta que Andrés Quintana Roo, desde antes de salir de su natal Mérida, él ya se carteaba con Allende. Entonces, esto quiere decir que ya también era insurgente. Cuando llegan y se llega, podríamos decir que el gran encuentro entre Leona y Andrés, Leona le explica y le dice que ella también es independentista. Entonces, pues resulta que no todos tienen la fortuna de tener del mismo bando a sus parejas. Y las que lo hemos tenido, pues somos muy felices en ese sentido porque compartimos toda una serie de estrategias y una serie de prácticas de vida para poder, ya lo veremos más adelante. Sí. Pues con ese arriero que es detectado y se le obliga a que denuncie a Leona Vicario, pues va a haber una aprehensión. Es detenida por las autoridades virreinales, encarcelada en el Colegio de Belén de las Mochas, que estaba cerca de Arcos de Belén, es donde está la Escuela Revolución. Posteriormente se hace la cárcel de la Acordada, pero primeramente es el Colegio de Belén de las Mochas. Es procesada e interrogada, pero no nada más fue el caso de Leona Vicario. Mujeres en Puebla, en Querétaro, en Michoacán, en Guanajuato, en Oaxaca, son apresadas y se meten a los recogimientos. Yo quisiera hacer una distinción muy importante. Cuando hay una lucha de los insurgentes en Guanajuato, Iturbide hace una redada de las mujeres que tienen que ver con los rebeldes insurgentes, las apresa, las mete a un recogimiento y ahí son altamente torturadas para que las obligue a que ellas se comprometan a que los insurgentes que tienen que ver con su familia ya no participen. No deja cabos sueltos. En ocasiones murieron algunas embarazadas con los golpes y con la tortura que fueron propiciadas para estas mujeres. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que están siendo, no son seleccionadas aparentemente porque llegan a hacer una redada, las apresan y las van a meter a los recogimientos, y los recogimientos cubrieron la función de cárceles, sin alimentos, con frío, sin agua, o sea, tratar de someterlas hasta lo
hasta casi que jurar, no casi, sino tenían que jurar que tenían que denunciar a sus hombres. Algunas bajo presión lo hicieron, algunas no, y dentro de estas pues vamos a encontrar mujeres ilustres como la madre de los Galeana, que también fue aprendida y jamás dijo, prefiero tener un hijo muerto que tener un traidor a la independencia. Entonces, también estamos viendo el tipo de convicciones al cual hubieron gentes, no solamente tan jóvenes como Leona, sino también ya había mujeres que, bueno, los Galeana ya eran más grandes y sin embargo, pues la madre dice esta frase, ¿sí? Después de la aprehensión, nosotros la vamos a ver que va a huir a partir de que se organizan sus hermanos insurgentes. Leona siempre se vanagloriaba de decir que eran sus hermanos insurgentes y que eran, o sea, esta relación fraterna que se dan dentro de los insurgentes y de los guadalupes es importante. Ellos van a pensar cómo la van a sacar y en 42 días que estuvo en el colegio de Belén de las Mochas o recogimiento, porque en algunos textos le anotan recogimiento, finalmente sirvieron para lo mismo. Ella en ese periodo, primeramente, conoce a las custodias, les asignan a unas monjas, la custodia de Leona Vicario, y ella va a celebrar su cumpleaños y felizmente va a llevar merengues, van a hacer merengues y los va a socializar, los va a repartir, y se empieza a ganar, se empieza a echar a la bolsa a las mujeres del recogimiento. Entonces dicen, bueno, ¿esta qué está haciendo, no? O sea, porque tenemos que ver que la personalidad de Leona era una personalidad sensible, de entender las relaciones de explotación y de sometimiento dentro de toda la sociedad. Y estas mujeres crearon una admiración increíble. Después, cuando ya la liberaron, ellas obviamente pues no formaron una valla para que se saliera, ¿no? Estaban amenazadas de que si se iba, pues ellas también podían correr la misma suerte de Leona. Sin embargo, la van a sacar vestida de una mujer con indumentaria modesta, indumentaria pobre, de una mujer negra. Alconedo es el que dice, hay que ponerle betún, la vamos a poner de betún negro. Y bueno, ya después de aquí que llega hasta Oaxaca, pues no estaba el betún, llegó con llena de piojos, dormía con chinches, no tenían agua, llegó toda flaca, llegó toda desnutrida, y bueno, es recibida en Oaxaca por Carlos María Bustamante. Se le informa a Morelos que ha llegado Leona Vicario a Oaxaca y Morelos dice, Leona Vicario está bajo las alas de la libertad. En ese momento pasa a ser protegida de todo proceso, pero también el generalísimo Morelos va a decir, bueno, que se le dé una pensión, pues se le quiere dar, pero pues no hay recursos, o sea, todo se está invirtiendo en la cuestión de la causa insurgente, y posteriormente Morelos da la orden a Ignacio López Rayón, que además va a ser su compadre, porque Ignacio López Rayón va a ser el padrino de su primera hija, todavía no lo es, pero él la va a conocer muy directamente, igual que Carlos María Bustamante, tienen una relación muy directa en este proceso de la huida, la escapada y otros procedimientos que tuvieron ellos como movimiento, y dice, comunico que por su apoyo a la causa insurgente se le declara benemérita de la patria. El primero que la va a asignar como benemérita de la patria va a ser Morelos, el gran generalísimo. Entonces, esto pues ya habla de la trascendencia histórica que tiene dentro de las fuerzas insurgentes. El 3 de enero de 1817 nace su primera hija y es Genoveva, nace el 3 de enero, que es Santa Genoveva de Nanterre, Francia, de Nanterre, perdón, y dentro de ella lo que yo encontré es que Santa Genoveva ha sido invocada en las épocas de grandes calamidades públicas, o sea que tienen que ver con población, y ha librado muchas veces a ciudades y pueblos de pestes, carestías e invasiones de enemigos. Y hay una oración particular que dice, Señor, que imitación de Santa Genoveva, amemos a nuestra patria y a nuestros paisanos, no solo con amor de palabra, sino con amor que demuestra en buenas obras, y que como ella estemos convencidos de que es mejor confiar en Dios que confiar solo
en las ayudas humanas. Amén. Los nombres de las hijas, los nombres de las hijas de Leona Vicario y de Andrés van a tener este tipo de presencia. Ella va a parir en una cueva de Achipistla, situada en Tierra Caliente. Y bueno, la gente que conoce Tierra Caliente, pues nosotros podemos ver que no es una, si parir en un hospital con todas las condiciones, ahora parir en una cueva, sin agua y sin los insumos para limpiar tanto al recién nacido como darle atención a la madre, pues nosotros podemos dar cuenta. Aparte de que ella ya venía con un estado devastado de salud, estaba muy cansada, andaba subiendo y bajando cerros, sobre todo caminos de herradura, que los caminos de herradura es donde caminan los caballos, estaba ya muy cansada. Hacia finales de los años 20 se le conocía como la mujer fuerte de la independencia, precisamente, no solamente por el aspecto de que da todos sus bienes para la causa, sino también en la forma tan heroica y valiente de parir en una cueva, ¿sí? O sea, también su condición biológica queda de manifiesto, ¿no? Aquí no nos queda ni un hueco de la tarea de una mujer delante de una sociedad, como también es el papel materno. Sí, la que sí. Los indultos se daban principalmente y se tenía que atenuar las formas de cómo poder bajar la cuota de castigo. Si se indultaban y se iban, tenían que dejar totalmente la lucha independentista y según esto se les invita y dice que para que disfruten su exilio que se vayan a la península, pero resulta que no hay nada de dinero, nunca va a haber, ¿no? O sea, hay diferentes instancias, diferentes instituciones que se encargan de que los tienen que sacar al exilio y nunca se llega a completar lo del exilio. Afortunadamente para la historia de México, se van quedando aquí en México. Ninguna de las instituciones tuvo el dinero para financiar su salida y en 1820 no se les permite llegar a la capital. Y en la capital, en 1821, nace su segunda hija, María Dolores, en honor a la villa en la que Miguel Hidalgo inició la lucha de independencia. O sea, como nosotros podemos dar, o sea, no solamente los nombres son al azar, sino bueno, también Genoveva, y hay un historiador que dice que es Genoveva, hija de la independencia. Y María Dolores, bueno, pues es porque en Dolores Hidalgo se hizo el primer llamamiento para la lucha. Pasando el tiempo, ellos bajan un poco, aparentemente bajan la actividad, no es cierto, siguen las actividades de los dos. Por un lado, Quintana Roo están en la miseria y le dicen, bueno, pues vente para que apoyes a la primera monarquía de Agustín I, y él acepta, aunque está teniendo conflictos, pero dice es que no tenemos ni para comer, ¿no? Las niñas se nos van a morir de hambre, entonces, y no hay dinero de dónde sacar nada, y además con todos los bienes expropiados, vendidos y una serie de cosas. Por ahí alguien muy, dentro de las novelas, me encontré que una de las autoras que menciono al inicio, ella dice que el tío se ponen a remate sus cosas, sobre todo las pertenencias ya más cercanas, que son las mantillas, las peinetas y los relicarios y los rosarios, y los compra todo el tío. Pues podríamos pensar que lo pudo comprar, pero finalmente pues no se recuperaba nada la fortuna y no llegaban los ingresos a manos de Leona, ¿no? Va pasando la consumación de la independencia, ella aparentemente se va a dedicar al cuidado de las niñas, que sigue escribiendo, incluso en ese tiempo va a escribir mayor número de poesías, y bueno, nosotros sabemos que el primer imperio es derrocado y sube Vicente Guerrero como el primer presidente, y esto ya va a dar otro matiz. Se hace una reunión de los diputados del Soberano Congreso Mexicano al recinto legislativo que estaba en San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México, mismos que expidieron el decreto del 19 de julio de 1823 que concedía una pensión a las viudas e hijos de insurgentes que habían muerto durante la guerra. Nosotros podemos ver este cuadro y nos podemos dar cuenta de cómo estaba la disposición arquitectónica de lo que en este momento es el Museo de las Constituciones. Bien, entonces a partir de esto, Leona Vicario, como ya se recuperó y ahora
ahora sí, son los ideales insurgentes de la República, que eran los ideales iniciales, primero autonomía, pero luego república, y está la discusión federalista o centralista. Entonces pero ya se tiene un Congreso, y entonces ante el Congreso Constituyente, Leona pide trato igual. Dice, si se están dando indemnizaciones por otro lado, y a lo mejor hasta alguna gente que ni siquiera participó en la lucha, yo estoy pidiendo en relación a mis bienes que se me asignen algo, ¿no? No está pidiendo una equivalencia de sus bienes que ella aportó sin ningún interés, porque además en ningún momento estuvo diciendo, bueno, yo doy esto, doy lo otro, pero me lo van a pagar. No, o sea, ella hay una entrega total de su vida, de su sangre, de sus hijos, de sus hijas, de todo, de su pareja, pero en ese momento que ya se están haciendo ciertas indemnizaciones, ella se acerca y dice, bueno, pues ya yo creo que me toca, ¿no? Entonces se le asignan los siguientes bienes, se le da una hacienda, la hacienda de Ocotepec en los llanos de Apa, que va a ser una hacienda pulquera, y se le dan 2 casas. Ahora sí, ya se le asigna la casa que vamos a ver ahorita en Brasil. Esta es parte de la hacienda es de labor, de pulque y de ganado. Y hay una cosa muy importante cuando ella ya está en la hacienda. Vamos a ver que va a haber un litigio donde por 700 pesos le han estado haciendo sustracciones al ganado que tiene Leona. Y Leona está pidiendo que se le devuelvan, y la traen que sí, que no, y entonces pues obviamente les da un periodicazo en el Federalista y dice, bueno, es que a mí no me han mandado nada, están haciendo hurtos constantemente del ganado. Entonces a la persona indicada le hace una recomendación que por favor se lo entregue, no hay respuesta, y dice, bueno, tal pareciera que estoy en mi patria con personas extranjeras que no están llevando a cabo por todo lo que se ha luchado, ¿no? Entonces no le hacen caso, y entonces esto pues queda sentado dentro de las protestas que son después de la consumación de la independencia, que no, y después también de lo que significó el primer imperio, sino es cuando ya está Vicente Guerrero como presidente. O sea, sigue haciendo protestas, sigue pidiendo justicia, ¿sí? Dentro de las casas que le van a dar es la casa de Brasil, que va a tener varios números, y nosotros vamos a observar que en la imagen de la derecha vemos esta escuadra de nivel arquitectónico, donde pues vemos que la casa es de 2 plantas, entonces sí es importante. Y estamos viendo del lado derecho, en donde está, si vemos del lado derecho del primero al segundo árbol, que sería la que está donde, no el coche blanco, sino la otra, vamos a ver que ahí ya se encuentra cerca el perímetro donde van a instalar la placa, cuando ya se le designa que es la mujer periodista y la insurgente que dio su vida y sus bienes para la lucha. Del lado izquierdo, en ese mismo ángulo, hay una placa blanca, que es donde se refiere acá. Del lado derecho, ahí. Esa placa es donde se refiere al horario y la forma de... murió en ese lado, estaba la recámara de Leona Vicario, donde falleció en esa casa. Sí, la que sí. La que sí. En ese momento, de cuando se le asignan estos bienes, hace una carta a Leona Vicario dirigida a Lucas Alamán, porque Lucas Alamán se da a la tarea de desprestigiar todo el trabajo de Leona Vicario. Y bueno, no es nuevo, ¿no? Nosotros lo hemos visto a lo largo de la historia, incluyendo la historia moderna, la historia contemporánea. Y entonces, la carta de Leona Vicaria va a decir lo siguiente. Es en el periódico, dice, no me la van a publicar, porque primero publica esto, que lo hace porque está convencida de seguir a su marido, y no lo hace por una causa de convicción ni de compromiso, sino lo hace por seguir al marido. Entonces, esto realmente va a molestar, pero además va a ofender la dignidad de Leona Vicario, y va a contestar con estas palabras. Es una carta un poquito más larga, podría ser 3 veces de lo que les voy a leer, y va a ser publicada. Dice, no me la van a publicar en donde él me manda a decir que yo lo hice por un seguimiento a mi marido, por cuestiones sentimentaloides. Entonces yo le voy a hacer esta respuesta y se la mando a imprimir en el Federalista Mexicano. Y dice lo siguiente:
Carta de Leona Vicario, dirigida a Lucas Alamán en El Federalista del 2 de abril de 1831. Confíese usted, señora Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que todos los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son sentimientos extraños. Antes bien, suele obrar en ellas con más vigor. Como siempre, los sacrificios de las mujeres, sea el que fuere, el objeto o causa por quien los hace, son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellos que la de que sean aceptados. Si Madame de Staël atribuye algunas acciones del patriotismo en las mujeres a la pasión amorosa, esto no probará jamás que sean incapaces de ser patriotas, cuando el amor no las estimula a que lo sean. Por lo que a mí me toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas y que en este punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas o a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases también hay muchísimos hombres. O sea, deja clara su postura desde el punto de vista social. No nada más ataca a los hombres y ya, sino está atacando que está siendo violentada en todos los derechos y bajo, o sea, de una manera muy ligera, todo el sacrificio y la entrega y el compromiso que tuvo como insurgente, republicana y federalista. Le da Entonces, una cachetada de guante blanco a Lucas Alamán, ¿no? claro, pero además se la da pública porque se la manda al periódico. Me sorprende porque sabían de la decisión de carácter y de decisión de subirse a los estrados y discutir. Entonces, este señor lo toma a la ligera, como ya no están los insurgentes en el poder, pero recordemos que Lucas Alamán es un conservador, como siempre en nuestra patria han habido conservadores y progresistas, conservadores y liberales, como en el día de hoy. Entonces, esto deja auténticamente esclarecido que sigue la lucha, no solamente por sus ovejas en su hacienda, sino también desde el punto de vista de la apreciación de las tareas que las mujeres hacemos y hicieron en ese momento. Es muy bonito el testamento de Leona Vicario, porque Leona Vicario, miren, yo me encontré una copia que la tiene el Museo Soumaya, puse ahí la fecha, la ficha, entonces está, no es puño y letra de ella, es un escribano el que lo está haciendo, y aquí dice que el autor es Leona Vicario, María de la Soledad, Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, y va a ser antes de su muerte. También tomé esta imagen donde está la firma y quiero mencionarles a grandes rasgos lo que dice su testamento. El testamento va a repartir, y también esto yo invito a toda la gente que quiera seguir leyendo y que quiera seguir acercándose a esta biografía. Ella en su testamento va a decir que va a dividir en tres partes su testamento. La parte más grande va a ser para su hija Dolores, que es la menor, va a ser 2/3, y 1/3 va a ser para Genoveva, porque Genoveva en ese momento ya estaba casada. Se le va a dejar porque va a seguir la tradición de hasta ese momento, y creo que hasta el de hoy, de que algunas madres dicen que la hija más pequeña no debe casarse y debe de cuidar a la madre hasta que se muera. Y no nada más es una cuestión rural, ni es una cuestión de un pueblo o desde la provincia. También en la Ciudad de México existe el pensamiento de algunas madres de este momento. Entonces, para ese momento no es nada extraño. O sea, ella se dedicó a cuidar más a Leona Vicario, entonces dice, bueno, a ti 2 partes y a Genoveva 1. Dentro del testamento yo me encontré que algunas mujeres historiadoras que escriben novela dijeron que curiosamente no le deja absolutamente nada a Andrés Quintana Roo. Eso no es cierto.
Dentro del texto dice que en caso de que efectivamente él aparentemente no puso nada para la familia, pero en el momento de que él necesite para mantenerse y que haya estado a menos, tiene que ser atendido con 10,000 pesos que va a dejar para la atención de los pobres. En caso de que los pobres, en caso de que sus 2 hijas se vengan a menos y también su esposo, de esos 10,000 pesos, los réditos sean para ellos. En ningún momento desatiende a su esposo, Andrés Quintana Roo. Recordemos que ella va a contraer nupcias bajo el mandamiento eclesiástico de la Santa Madre Iglesia. En ese momento todavía no están las leyes de reforma para que se haya creado el casamiento civil, solamente es el religioso. Y entonces ella también cubre con su manto de sus recursos a su esposo. Dentro de las misas que va a querer, bueno, también le va a dejar a los pobres y les va a dejar un peso de plata y va a querer sus misas sean en Santo Domingo y en la Capilla del Rosario. Ella dejó un ajuar para la Virgen del Rosario, en la capilla que ya no existe, pero para la Virgen del Rosario le dejó joyas, brocados, collar y corona. Ella quiere que se le hagan misas en la iglesia de Santo Domingo, pero también van a haber unas misas, creo que son 500, o sea, exactamente el número no lo tengo, pero quiere 500 misas en la iglesia de Santo Domingo. Esto es muy importante, porque si nosotros pasamos por esos espacios, ahora sí, cuando muere Leona Vicario, que ya está su testamento, ¿cuál va a ser su parroquia que va a tener cerca? Pues va a ser en contraesquina de donde está la Casa de Brasil, que es donde murió, pues va a ser Santo Domingo. Y cada vez que caminemos, vamos a pasar sobre el piso, si es que no es el piso original, pero es sobre el lugar donde Leona Vicario estuvo viviendo y iba y venía a su parroquia. Fue muy devota de la advocación mariana, tanto de la Virgen de Guadalupe como de la Virgen del Rosario, y sobre las advocaciones marianas, porque va a dejar para las misas de la Virgen del Rosario y a los 8 días también le vuelvan a hacer celebraciones de misa para el descanso de su alma. Después de la velación va a ser enterrada en el Panteón de Santa Paula. El Panteón de Santa Paula estaba en donde es ahora Eje Central, aproximadamente a la altura de cerca de la, podríamos decir, ¿dónde está Santa María la Redonda? Cerca de ahí estaba. Aquí estamos viendo una fotografía del siglo XIX del Panteón de Santa Paula. Entonces, pues nosotros sabemos que duró un tiempo ahí, pero posteriormente, en 1925, va a ser trasladada a otro lugar, según esto, a la rotonda de las personas ilustres, pero sí va a durar un tiempo en Santa Paula. Entonces, su velación de cuerpo presente va a ser ahí en Santo Domingo. Sí, la que sí. La firma de Leona Vicario, esto es particularmente una de mis manías. A mí me gustan mucho revisar las firmas de los personajes, porque esto me dice que en ese trazo está parte de la esencia del personal histórico, porque fue hecho con puño y letra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que veamos cuál era la grafía, era una grafía del tiempo, de su tiempo, pero también nosotros podemos sintetizar que con Leona Vicario no solamente se le puede dar un homenaje y una, podríamos decir, recordarla amablemente, sino tomarla como ejemplo de una mujer que cuidó y veló por tener una patria. Ahorita el compromiso es para todos el mantenimiento de una patria, que también nos deja muy claro que en todos los momentos van a haber golpistas y van a haber gente que esté de acuerdo con que la mayoría tengamos la justicia, con que los bienes sean repartidos de una manera más equitativa, donde nosotros también, las diferencias del pueblo
se puedan atenuar en un sistema capitalista tan galopante como en el que hemos estado, donde este tipo de mujeres, o sea, no solamente las que enfriaron el cañón, las que cargaron tinta, las que cargaron pólvora, las que llevaron de comer, las que cargaron agua, sino todas estas mujeres son producto de su tiempo, pero también nos demostraron que dieron todos sus recursos, tanto humanos como ideológicos, como de esa firme convicción de mantener y llegar a esta patria. Entonces yo sí no sé, esto sería una cuestión muy personal, que nosotros retomemos la historia de estas heroínas y que aprendamos. O sea, era una mujer ilustrada que leía, pero no que leía nada más para entretener y pasar el tiempo, sino siempre le estaban dando una esperanza para un futuro mejor. Ella es la única mujer y la única que ha tenido funerales de Estado. Los funerales de Estado son los que el Estado le va a proporcionar y le va a brindar a estos héroes. Y Leona Vicario se cubrió su ataúd con la bandera republicana. Esto no es fácil decirlo, porque hasta la fecha de hoy nadie más ha vestido su féretro con la bandera republicana. Esto también nos debe de quedar claro, que hay un reconocimiento contemporáneo de sus pares, de sus iguales, de sus hermanos de los insurgentes. Hay un reconocimiento de toda esa sociedad, tanto de clases bajas, medias, de la élite, de los ilustrados, de los que están en los cargos ya de las instituciones, de un reconocimiento hacia Leona Vicario. Y creo que lo más importante fue que ella recibió, a pesar de que fue con muchos problemas, pero recibió también un reconocimiento en vida. O sea, el haberle dado la hacienda y las casas quiere decir que sí fue reconocida en vida, cosa que muchas veces muchos de los héroes, muchos de los luchadores nunca lo van a ver en vida y en ocasiones ni muertos, ¿no? Esta es una importante tarea de que ahora que se acerca estas conmemoraciones para el próximo año, pues revisemos, leamos, nos informemos, que si bien es cierto que siempre dijeron que las mujeres no sabemos leer y escribir o que ahora somos analfabetas funcionales, pues recorramos los mismos pasillos de la historia y de la información para que seamos unas mujeres más informadas de nuestro tiempo. A la que sí. Maestra Julieta, ¿usted sabe cuál es el origen de la frase de Dulcísima Madre? Sí. O sea, se sabe que ya venía desde antes La Benemérita Madre es la que le da Morelos. Ajá. Y la Dulcísima Madre sí. Son 4 días después de que le dan los funerales de Estado. Es la Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria. Porque si tenemos un padre, también tenemos una madre, o sea, no vamos a ser huérfanos. Entonces, a los 4 días, fundamentalmente, yo lo quería ver con esta imagen, que fuera la Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria, los 4 días de fallecida, es cuando se promueve podríamos decir, esta distinción para Leona Vicario. Gracias. Sí. Sus restos actualmente desde 1925 reposan tanto su amado esposo, Andrés Quintana Roo, y ella, sus restos descansan en la columna de la Independencia. Ellos están en pareja, a diferencia de todos los demás héroes que están de sus restos dentro de esa columna, son los únicos que están en pareja. Esto a mí me parece muy importante. Y bueno, pues eso también o sea, yo creo que nos suena como muy hueco y muy lejano la patria, pero en este momento es, o somos patria, nos reunimos todos y sacamos adelante toda esta adversidad que hemos vivido, y vaya que si estamos como sociedad bastante golpeados, tenemos en ocasiones familias que faltan muchas personas, pero recordemos que siempre luchar por un futuro mejor, una patria mejor, pues es el compromiso de las sociedades. Y bueno, estábamos ahorita en la gran búsqueda de la vacuna del COVID. Entonces, no solamente estamos por la vacuna, sino estamos porque esto sea, toda la sociedad tenga los beneficios de este momento, ¿sí? Entonces, pues por mi parte, esa sería con lo que yo termino, con
con este laurel a la patria, que podremos saber que es una libertad alada, tiene muchos nombres, pero para mí es una libertad alada, y que bueno, pues ya lo tenemos muy cerca, y pues yo les agradezco mucho, primeramente a ti, Lulú, la gran invitación, Gracias. y la forma de compartir este tipo de ideas. Probablemente no soy muy, como que voy a tener ciertas diferencias con todas las personas que han hecho biografía de Leona Vicario, pero esta es una de mis mejores posibilidades de acercarme a todas las personas, independientemente de los estratos económicos, culturales, de formación, sean o no sean universitarias, sean o no sean gente que ha ido a la escuela. Yo creo que esta es una forma de acercarnos a todos y compartirlo, ¿no? Finalmente, esta es una Claro. forma de poder llegar a otros lugares. Pues muchas gracias, Lulu. Te Sí. agradezco de verdad infinitamente tu paciencia, porque te anduve trayendo, bueno, para acá, para allá, pero mira, pues de aquí en adelante lo que podamos cooperar y podamos estar conjuntamente, invito a todas las personas a que sigan todas tus redes. Vamos a tener otras participaciones, y que todas Claro. las compañeras que están haciendo su mejor esfuerzo para tener estas entregas, pues bueno, lo estamos haciendo con los recursos que en este momento nos permite la tecnología, pero que gracias a ti, de verdad, Lulú, de verdad, es un gran Gracias. reconocimiento de que te tengamos dentro de la fila y que nos compartas el espacio. Muchas gracias, Lulú. Que estés muy bien. Oh, gracias a ti, Julieta. Me encantó esta charla porque creo que hubieron muchas pláticas sobre mujeres en la independencia en estos días, ¿no? Pero creo que ninguna, salvo lo que me puedan decir las personas que nos ven, tocaron esa parte tan ideológica, en la parte, porque tú profundizaste mucho en la parte ideológica de Leona, de quién tomó esas ideas, ¿no? Porque nos empiezan a contar de Leona, de sus acciones, ya cuando va y esconde las piezas de imprenta y que saca los recursos para los independencistas, pero tal vez no se había hablado tanto de esa profundidad ideológica que ella traía, de dónde había ella tomado estas ideas, porque no nacieron así de la espontaneidad, sino venía ya de una preparación que desde niña ya venía. Las lecturas ya venían enfatizando esas ideas de libertad, de la defensa de los derechos, y es por eso que ella se entiende también con esta sociedad que ya está tirando a la rebeldía, ¿no? Tirando a la autonomía. Y entiende también esos procesos, porque yo creo que como todo proceso, cuando inicia, tal vez no se entiende perfectamente, ni se sabe para dónde queremos ir, ¿no? Y ella perfectamente entiende muy bien este proceso que se va a vivir. Tanto así que ella sigue muy activa después de que ya se logra la independencia en 1821 y que el país empieza como en una serie de acomodos bastante dolorosos. Ella sigue y continúa haciendo una crítica activa a todo este proceso republicano que se estaba viviendo. Entonces eso me gustó bastante. Y también pues recordar que, como mencionábamos en la plática anterior, que precisamente Leona no se va de Reforma, ¿verdad? Porque precisamente va a ser ella quien va a inaugurar este Paseo de las Heroínas con la estatua de Leona Vicario. Claro, otra cosa que a mí me parece muy importante es que su estado de ánimo, su compromiso, después de haber sido fusilado Hidalgo, después de haber sido torturado Morelos, o sea que son los dirigentes prioritarios y más visibles de todo este inicio de revolución, ella mantiene un estado y un espíritu que solamente eso te lo da esta formación de carácter, pero también, como tú bien lo mencionas, de carácter ideológico, de esta fortaleza de decir, tenemos que ser patria, nos vamos a liberar, vamos a ser independientes, y que a pesar de la tortura, porque fue muy difícil el enjuiciamiento que le está haciendo la Inquisición, de que denuncia a sus compatriotas, compañeros guadalupes, ella en ningún momento flaquea, en ningún momento presenta un quiebre de, sobre todo de convicciones. Esto a mí, de verdad, esto es lo que a mí me ha maravillado de ella. Como bien lo mencionas,
la situación de haber hablado del aspecto ideológico, muchas veces, lamentablemente, por ser de literatura, le dan un énfasis más a que si se mojó, que si pasó, que si parió en una cueva. Yo digo que es parte, o sea, no quiero Sí, descalificarlo totalmente, por supuesto que es importante, pero ver su formación, o sea, cae Hidalgo, cae Morelos, y ella sigue haciendo proselitismo, sigue hablando con los demás, dice que no hay que decaer, dice que hay que mantenerse, está pariendo la segunda hija y sigue dando la lucha, y llega, por ejemplo, y también lo tenemos con la corregidora, ¿no? Sube señor Agustín de Iturbide Tepes. y no lo va a permitir, no lo tolera, porque fue una lucha con mucha sangre, con muchas muertes. Entonces, esto yo creo que también nos habla de otro tipo de mujeres, ¿no? Y bueno, Claro, también la Boca Negra, la Celine del Toro, las que tú mencionaste y otras más, ¿no? sí, claro. Camila, esta señora a mí me conmueve, ¿no? De cómo llega y ataca con los hombres que lleva, y está dirigiendo hombres. O sea, esto yo creo que nos está hablando de una formación de carácter de mujeres que nunca, jamás se sintieron derrotadas, aunque estuvieron torturadas y estuvieron, algunas pues sí fueron fusiladas, ¿no? O sea, que quedaron colgadas. Luego la exhibición de las mujeres desnudas, la de los hombres. Sí, O sea, yo creo que aquí no era tan importante si era hombre o mujer, sino que los hermanos insurgentes, o sea, los que estaban participando y que en ocasiones tal vez no llegaron a ser directamente guadalupes, pero estaban dentro de la lucha. O sea, eso también a mí me gustó mucho y pues muchas gracias, Lulu, nuevamente. Y qué bueno que le das justamente al punto que yo quise tratar. claro. Y también me gustó mucho la parte en que haces ese proceso de reivindicar a estas mujeres, a lo mejor como decíamos, no de clases sociales ni media alta, sino de clases bajas que también tuvieron su tarea, que a lo mejor no son sucesos que los libros de historia recojan de manera común, ¿no? Pero que al final de cuentas en estos libros que tú fuiste explorando, fuiste recolectando esas anécdotas de esas mujeres que a veces no conocemos su nombre, no conocemos su apellido, pero que sin embargo con sus acciones dejaron una huella en el proceso de la independencia y que merecen, yo creo que el día de hoy, ser recordadas, porque en la revolución se escucha mucho de las Adelitas, las soldaderas, las generalas, hay incluso las películas del cine de oro mexicano retomaron mucho esa temática, pero yo siento que a lo mejor estas mujeres que lucharon pues prácticamente en campo de batalla apoyando, en el caso de la independencia sí han quedado muy, muy olvidadas en la historia, ¿no? Sí, por ejemplo, el hecho de cuidar los pueblos cuando los hombres estaban en la lucha, o sea, ese hecho de no dejar perder la cosecha, de que tenían que obtener maíz, de que tenían que Claro, obtener, pues para comer, pero no era para claro. comer nada más su familia, su padre, su madre, sus hermanos, sino era para obtener recursos y poder mandar a los insurgentes comida, porque si Claro. nosotros vemos, hubieron epidemias, hubieron hambrunas, y sin embargo, bueno, pues ahí no lo demostraron. Sí, sí, sí. Y Eso es qué bueno, Lulu, interesante, qué bueno retomar ese que papel de estas mujeres que, como les digo, como que a veces suenan en el anonimato, pero que en esta charla la maestra Julieta nos hizo el favor de buscarlas, de encontrarlas en esos libros y de mostrarlas en esta presentación. Pues de nuevo, muchas gracias, maestra. Me da mucho gusto haber contado con pues ustedes. no, Lulu, Por al contrario, favor, yo déjennos sus comentarios ahí para la maestra Julieta, cualquier pregunta que tengan, por igualmente en supuesto, Facebook o en YouTube, vamos a tratar de contestarlas y cualquier detalle, cualquier comentario que ustedes quieran hacerle a la maestra, por bienvenido, supuesto lo que que sea, está bienvenido. abierta. Muchas gracias y sobre todo tener la actitud de estar abierta a estos nuevos tiempos. Vamos, de verdad, el 2021 también viene con una carga bastante fuerte porque pues entonces ahora sí ya se van a ver otras cosas y también muy agradecida a estos investigadores que han estado entrándole a las mujeres anónimas y que están, miren, se están haciendo investigaciones de manera regional por parte de las universidades, pero también por otro tipo de colectivos que están investigando sobre las mujeres de sus pueblos, las mujeres o sea, irnos enterando poco a poco de nuestras otras raíces de donde hemos estado y creo que esto nos va a enriquecer para momentos futuros y estar mejor.
Muchas gracias. Y algo que a lo mejor nos faltó mencionar, pero que sí nos lo mostraste en las diapositivas, es que precisamente este año es el año de Leona Vicario. Sí. Exactamente. Y Yo inicio con esa diapositiva. sí, iniciaste con la diapositiva de que era el año de Leona, y entonces también entendemos por qué en este año se han estado como retomando mucho la temática de su vida y también el trabajo que hizo en el proceso de independencia, porque viene acorde a la conmemoración que se le está dando a través de asignarle el año de Leona, y que se equipara con Emiliano Zapata, que fue el año pasado, en el primer año de gobierno prácticamente del presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador. Pues se tomó la figura de Zapata, que como nosotros vemos es una de las figuras icónicas en su gobierno, y que bueno, es un punto a favor de que este año, su segundo año prácticamente de trabajo, se lo esté dedicando a una mujer y que sea precisamente Leona Vicario. Sí, y esto que tú mencionas es muy importante porque también aquí nosotros también estamos viendo el papel del Estado, que no nada más es de un plumazo decir que se hagan cosas, sino que se han estado llevando a cabo, por ejemplo, las series que yo les mencioné de teatro, que están en Canal 11, las direcciones que también me permití darles, ahora ya está en PDF, la de Genaro García, también yo creo que tenemos la posibilidad de verlas, y para el 2021 también está toda una agenda de celebraciones donde yo creo que la que se va a poner de manteles muy largos también va a ser Azcapotzalco, porque ahí se libró la última batalla de 1821. Sí. Entonces, yo creo que hay muchas tareas todavía que podemos ir realizando, y con la paciencia y sobre todo tu anuencia, Lulú, porque la verdad has sido una persona de verdad también muy valiosa. Creo que ustedes también han hecho cosas que nos están llevando a que nos integremos de diferentes formas, pero todas estamos poniendo nuestro granito de arena con cada quien con sus recursos, pero que tú nos has hecho favor de estarlo subiendo a las redes, que pues nos guste o no, en este momento pues va a ser la nueva normalidad. Sí, claro. Y que tener acceso a este tipo de procesos, pues sí se necesita que nos organicemos, pero además yo siento que tu apertura, tu flexibilidad, o sea, tienes muchas cualidades, Lulú, yo siempre lo he reconocido y se lo he comentado a otras compañeras, esta forma de no permitir que el tiempo nos rebase, sino que lo hagamos. También ha sido una tarea muy importante. Sí, claro. Los programas, o sea, las agendas que tienes de programación, para mí ha sido un gusto, de verdad, compartir el tiempo con las personas que se han venido incorporando. Sí. Esperamos que pronto tengamos otras temáticas, pero que también nos lleven hacia un crecimiento, ¿no? Claro, muchas gracias, maestra, de nuevo. Y sí, efectivamente, nos queda mucha tela que cortar. Sí. Tenemos también el tema de lo que es la caída de Tenochtitlan y prácticamente el fin de la guerra de conquista, que también sería prácticamente el próximo año, la fundación de lo que hoy es la Ciudad de México. Maestra Julieta, yo le aseguro que vamos a tener un encuentro virtual próximamente, y esperemos que pronto ya sea de manera física en los recorridos ya peatonales. Pues un abrazo, de verdad, un abrazo a todos, mucha salud, a seguirnos cuidando y que estemos siempre en las mejores condiciones para poder volvernos a encontrar. Muchas gracias, Lulú, y muchas gracias a las otras compañeras, muchas gracias. Y a ustedes que nos hicieron el favor de seguirnos, de acompañarnos, y todo lo que ustedes puedan preguntar, saber, o incluso en ocasiones pues a veces disentir se vale, porque además de eso se trata también, y que veamos por dónde podemos caminar conjuntamente. Muchas gracias, Luna.